¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Pues bienvenidos a retomar nuestro curso de temas de literatura y filosofía. Vamos a tener estos videos publicados en nuestro canal de Teams, en nuestro grupo de Teams. La idea es que ustedes consulten los videos para después, al final de la semana, los días viernes, podernos conectar y hacer una videoconferencia y entre todos discutir las lecturas que les voy a estar proponiendo entre sesión y sesión. Entonces, pues bueno, este primer video es para retomar un poco en donde nos habíamos quedado. Al final, en el grupo encontrarán la presentación y dentro de la presentación también tendrán algunos links con enlaces a los materiales, algunos materiales que les pueden ser de utilidad. Bueno, les voy a compartir aquí una presentación para servir de orientación. Fíjense bien, vamos a dividirlo esto como por sesiones virtuales. Entonces, los temas que vamos a trabajar van a ser los siguientes. Hoy, en este video, retomaremos un poco lo que hemos estado comentando sobre estas tres cosas, sobre el narrador, la narración, el punto de vista, cómo esto viene a determinar también quién y cómo nos están contando el relato, la construcción de la verdad. En un segundo video hablaremos sobre la confrontación entre el yo y el otro, es decir, el, el personaje principal confrontado a otros personajes por quiénes son. Y ya veremos con un cuento bastante interesante de Horacio Quiroga, cómo a veces eh, uno no es quien piensa a los ojos de los otros, pero los otros tampoco pueden saber muy bien qué es lo que yo pienso de ellos. Y estos dilemas en la literatura se prestan mucho para textos muy interesantes. Bueno, como tercera sesión hablaremos sobre el sujeto ante sí mismo y veremos algunos autores, tanto en filosofía como en literatura, que han hecho esta apuesta, ¿sí?, por un pensamiento del individuo que tiene forzosamente que conocerse, ¿sí?, como instancia principal para poder construir después otro conocimiento. Y bueno, aquí hablaremos de algunos otros textos también que proponen este juego de el narrador que no sabe muy bien quién es, pero en la narración se va construyendo. En un cuarto tema hablaremos sobre la literatura ante otras disciplinas. Como ya verán publicado también en el Teams, al final del semestre vamos a organizar un coloquio junto con los otros profesores y profesoras que imparten la materia de estética y temas de literatura. Así que uno o dos estudiantes, yo espero que sean dos, pues ya veremos, eh, tendrán la oportunidad de participar en este coloquio preparando un ensayo o una ponencia, mejor dicho, eh, sobre cómo hay una relación entre una obra literaria y alguna otra disciplina. Entonces, conforme nos acerquemos al tema, pues ya les iré dando más orientación sobre esto y sobre el coloquio. Por lo pronto esperen las fechas y en la publicación del grupo de Teams. Y nuestro quinto video, nuestro quinto tema para terminar prácticamente va a ser referido a la sociedad actual. ¿Cómo son los lectores del siglo XXI? Vamos a tratar de reflexionar y de discutir algunas características de los lectores, en particular ustedes mismos como lectores jóvenes, personas que ya son nacidas en el siglo XXI, en estos 20 años de este siglo, ¿cuáles son como los rasgos más relevantes de lo que se lee y de cómo se lee y cómo esto está también transformando la manera de pensar y la manera de ser de las sociedades? Por último, haremos una última sesión para simplemente intercambiar algunas conclusiones
y pues afinar lo que tenga que afinarse respecto a la evaluación. Muy bien, bueno, vamos a recuperar entonces nuestra clase. Habíamos estado viendo y leyendo Lolita de Nabokov, y se quedó también una lectura que es de Enrique Serna, El orgasmógrafo. Entonces, nuestro tema de interés era justamente cómo el individuo ante sus testigos, ¿sí? El individuo trata de justificarse y dentro de su narración va manipulando los acontecimientos de manera muy sutil para tratar de convencer al espectador, en este caso a los lectores, tratar de convencerlo de que las cosas han pasado como él nos dice que han pasado. Veíamos que toda narración, por el hecho de estar contada desde un punto de vista subjetivo, manipula entonces la realidad o transforma la realidad, eh, a veces de manera intencional, a veces no, pero siempre hay una manipulación y aquello que llamamos entonces la verdad de las cosas o la realidad, pues siempre va a depender de este punto de vista de quién nos está contando las cosas. Por eso la imagen que les pongo aquí de un cineasta con su cámara, porque nosotros vemos la realidad como vemos en la pantalla del cine, pero lo que vemos ha sido previamente seleccionado y calculado por un individuo que es el que nos muestra esa perspectiva, ¿sí? Bueno, para discutir entonces este tema de las perspectivas, de la construcción de la verdad, les voy a proponer que leamos en esta semana un texto muy cortito, se lo leen en 10 minutos. Es un texto clásico que se llama En el bosque, muy célebre. Déjenme, les muestro aquí. Es un texto de Ryunosuke Akutagawa. El libro es un libro de relatos que se llama Rashomon. En español lo pueden encontrar con ese título, Rashomon, porque dentro del libro de cuentos, el cuento del bosque, en el bosque, eh, aparece otro cuento que se llama Rashomon, ¿no? Es distinto, pero este cuento se volvió muy célebre por un director de cine que es Akira Kurosawa, que hace una versión cinematográfica de este relato y vamos a ver, les voy a poner el tráiler de la película muy rápidamente. Esta es la portada del libro, como lo pueden encontrar en español, Rashomon y otros relatos históricos de Akutagawa Ryunosuke. Y la película recibe el nombre de Rashomon, aunque en realidad es, como les digo, el cuento se llama En el bosque, ¿sí? Bueno, vamos a ver, les voy a poner el video. Espero que sí se escuche. 私は世にも恐ろしい地獄を見た。盗賊、美女、死霊、そしてソマウリ、4つの口が物語る4つの地獄の声を聞かされた。まさにこれは心のジャングルの藪の中の物語。ギラギラと光る重力の目が。薬中段階にその直しされたこの多条丸が帰って出てつけた。頼むから俺のツアになると言ってくれ。俺のツアになると言ってくれ。
苦しみもらえている。この苦念の闇に私を突き落とした者に呪いあれ。私は聞きたくない。これ以上恐ろしい話はもうたくさんだ。本当のことは言えねえのは人間だ。嘘だ。みんな嘘だ。多条丸の話も女の話も。やめて。そんな目で私を見るのやめて。あんまりです。私を撃たれてもいいえ殺されても構わない。でもそんな目で私を見るのはあんまりです。時平安の末、真夏の藪の中、炎と燃え上がる男女愛欲の大絵巻、死闘、格闘、激闘、息詰まる男と男の決闘、平然と嘲笑う幼鳥たる美女、神か真っ赤、荒廃の都の一角、人間の喜怒哀楽を風とともにそびえて聞いた平城門。Bueno, pues ahí tienen el video, el tráiler de la película de Rashomon de este director japonés, Akira Kurosawa. Es extraordinaria, se la recomiendo muchísimo, a lo mejor la pueden encontrar ahí en línea. Bueno, lo que van a hacer entonces es trabajar esta lectura. Me interesa que la lean para que en la videoconferencia podamos discutir. Con los alumnos que estuvieron conmigo en el semestre hace un año, ya lo habíamos leído, pues igual lo pueden releer, pero seguramente se acordarán porque es un relato del cual te acuerdas. Eh, la historia, así a grandes rasgos, hay un crimen que ha ocurrido en medio del bosque y a lo largo del relato tenemos distintas versiones. En cada una de estas versiones vamos encontrando elementos para tratar de entender qué es lo que ha ocurrido, pero lo interesante es que cada una de las versiones entra en contradicción con la versión anterior que hemos leído. Y de hecho, los personajes principales, los tres personajes principales, cada uno cuenta su versión de los hechos, pero entre los tres no logramos entender muy bien qué es lo que ha ocurrido. Hay unos testigos que son los primeros que participan en la historia, que cuentan qué es lo que ellos vieron, pero tampoco entendemos muy bien si ellos tienen razón o no. Entonces, la idea es que con este texto, tratar de, a lo mejor lo podemos retomar de tres formas, compararlo con el texto de Lolita, ¿sí? ¿Cómo explica él su versión de los acontecimientos, el personaje principal de Lolita? En el caso de Enrique Serna, en el texto del orgasmógrafo, ¿cuál es la versión que tiene también la protagonista del relato en contraposición con lo que piensa la sociedad, en particular respecto a la libertad y respecto al amor, respecto al sexo? Y por último, con el texto de Rashomon. Entonces yo creo que con esos tres obras podemos discutir sobre esta manera en que en las obras literarias hay una apuesta por que el lector reflexione sobre cómo se construye la realidad. Bueno, vamos a terminar viendo en las imágenes. Está.
aquí tienen. En el relato de Rashomon, bueno, entonces la pregunta de este cuento en particular va a ser, ¿quién de los personajes está diciendo la verdad? ¿A quién de los personajes le creen ustedes? Y pues lo que podemos comentar sobre estos textos es, como lo ven aquí, es que lo que consideramos real, lo verdadero, pues depende de quién controla la palabra. Si en la película de Lolita le creíamos al narrador, es porque el narrador juega con sus expresiones para tratar de decir con muchos eufemismos lo que de otra forma podría ser horrible, ¿no? Abominable, que sería la pedofilia, ¿no? Si nos imagináramos, y esto sería interesante que lo digan en la videoconferencia, imaginarse cómo diría que pasó el romance o la situación Lolita. Y bueno, en el relato de Rashomon creo que va a ser muy evidente. Esta estrategia que utiliza el escritor Akutagawa la pueden ver también en el libro de Alicia en el País de las Maravillas. Lewis Carroll lo que hace es que pone a Alicia en un mundo completamente absurdo. Pero entonces Alicia se saca de onda porque el mundo, el País de las Maravillas, el mundo que ella ve, no lo entiende y le parece incoherente, ridículo, absurdo, etcétera, etcétera. Después le va encontrando su encanto, pero su primera reacción es que no entiende. No entiende porque todo tiene otra lógica. Ahora, desde el otro extremo, por ejemplo, desde el punto de vista del relojero, del sombrerero, Alicia es la que es más bien incoherente, ilógica y absurda. La manera como piensa Alicia no tiene sentido, ¿sí? Esta escena, por ejemplo, este pasaje de Alicia en el País de las Maravillas, donde llega a la mesa, está servida la mesa para el té, y el relojero llega y toma un té y luego se cambia y llega y toma un té y se cambia y vuelve a tomar otro té. Dice, pues, ¿qué pasa, no? Digo, pues es que siempre es la hora de tomar el té. Entonces, pues, tomo el té, tomo el té, tomo el té, ¿sí? Y empieza a darle la vuelta a la mesa, ¿no? Pero obviamente la mesa es un círculo y en algún momento el relojero terminará de tomar el té. Entonces, lo que para Alicia es algo muy evidente, en algún momento vas a dejar de tomar el té, para el relojero no lo es, ¿sí? Y cuando llega al final de la mesa simplemente cambia la conversación, lo cual es bastante extraño, pero es que así es, ¿no? Y en la lectura de Alicia de las Maravillas, Lewis Carroll lo que nos propone es un poco eso, ¿no? Cambiar la perspectiva significa cambiar el concepto de verdad que tenemos, y obviamente cambia el concepto de verdad, tiene que forzosamente cambiar el concepto de real, ¿sí? Bueno, esto como estrategia, a lo mejor conocen esta serie de televisión de How I Met Your Mother, Cómo conocí a tu madre. Verán que la historia de estos amigos suele jugar mucho con estas perspectivas de un mismo acontecimiento contado por distintos personajes, cambia y otra vez nos encontramos en este mismo fenómeno que es comúnmente llamado pues, el efecto Rashomon, ¿sí? Lo mismo pasa en muchas series de comedias, otra, a lo mejor esta, no sé si la conozcan, la de Friends, pero bueno. Bueno, esto que pasa en la narrativa, esta estrategia de contarnos el punto de vista del personaje, el punto de vista subjetivo, cuando lo estamos analizando desde el punto de vista de un personaje en la literatura, puede parecer muy evidente que él está contando la historia y está construyendo la realidad. Pero cuando lo sacamos de contexto, bueno, cuando lo extendemos hacia el exterior, podemos darnos cuenta de que en todos los ámbitos estamos siempre siendo informados de lo que pasa en el mundo exterior por unos medios o por unos puntos de vista que desde luego que también cumplen con estas mismas condiciones. Es decir,
cuentan la realidad a su conveniencia, cuentan la realidad desde su propia óptica, desde su propia ideología, desde sus propios valores, ¿sí? Un ejemplo muy bueno sería las discusiones que luego a veces tienen algunas personas, por ejemplo en Facebook, los posts sobre feminismo, contra el feminismo, y hay un diálogo de sordos porque aunque pareciera que están hablando del mismo tema, no están entendiendo la misma realidad, porque no ven la realidad de la misma forma. Entonces, incluso aunque utilizaran los mismos términos, los mismos conceptos, la experiencia de la realidad depende mucho de esa perspectiva. Y esto es muy importante porque a la hora de una discusión o de un diálogo, esto se puede volver en un conflicto que impide completamente la comunicación y el entendimiento, ¿sí? Como les decía yo, para ir cerrando, lo que consideramos real o lo que consideramos verdadero, pues siempre va a estar determinado por quién cuenta la realidad o quién está diciendo esto es verdadero. Muy bien, pues bueno, yo creo que ahorita con esto será suficiente. Vamos a tratar de que estos videos no sean tan extensos y podemos discutir sobre las lecturas. Ya me dirán qué les pareció también el texto de Enrique Serna y sobre el texto de Rashomon, ¿sale? Nos estamos viendo. Ahí en el canal de Teams encontrarán la sesión para la videoconferencia, la van a tener ahí programada. Hasta luego.